Grabar. Ahí estamos grabando, creo, supongo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, pero Perfecto. no del todo. No, está bien, pero no sabía, Está bien. no sabía cómo estaba. Con tantas cosas a la vez, yo no puedo hacer tanto a la vez. Así que ahí estamos. Bueno, la idea de esta charla tiene que ver con darles algunos criterios de cómo se hace una publicación científica. En el camino, quizás nadie tenga interés en hacer una publicación científica, pero si uno quiere hacer un informe de la situación de salud, del estudio que hizo, las pautas generales son las mismas, o sea, los formatos son los mismos. Después será más desarrollado o menos desarrollado si es una publicación científica, un informe interno o una tesis, pero hay determinados tips que son iguales para todos y que la idea es que los ayuden a manejar un poquito eso. Porque en principio pareciera que hacer una publicación científica es una cosa estrambótica, que es solamente para no sé, investigadores científicos que al final del proceso van a publicar algo. Ustedes habrán visto en la plataforma, tuvieron que trabajar con algunas cosas, algunos trabajos científicos nuestros, pero que describen problemas operativos locales, el de Hanta, el de hidatidosis, el de Chagas, Canta, que más pusimos, uno de triquina. O sea, están hechos por nuestro equipo de salud, digamos, con la idea de traducir o dejar en una forma escrita razonable y publicada, que después la pueda conseguir cualquiera, la experiencia, traducir nuestra experiencia en una publicación científica. Las publicaciones científicas vienen desde hace muchísimo tiempo, acá le puse, Pasteur fue el primero, porque reprodujo todo lo que había, él describe todo lo que había hecho, de forma tal que otros profesionales puedan reproducirlo, y eso sigue siendo la base de la publicación científica. Esto es que otro pueda hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos y repetirlo en la misma forma. En las épocas de antes, las publicaciones, los que escribían eran literatos, hacían literatura, o sea, escribían páginas y páginas y páginas con floridas descripciones de lo que veían. Hoy día, cada vez la tendencia es hacerlo más corto. Si tiene muchas páginas, no sirve. Entonces, uno va desarrollando una fuerte capacidad de resumen porque las revistas cada vez exigen eso más, cualquiera sea, y además porque si hacemos cosas muy largas no las lee nadie, entonces hay que pensar que uno tiene que escribir poco, pero con esa idea, que pueda ser reproducida. Todo trabajo científico, ay, ¿qué pasó acá? O sea, que, perdón, esto por hacerlo con el dedo, había alguien que quería entrar desde el principio, pero ahora se me trabó esto. ¿Dónde estoy? Perdón, Corre, pero no lo puedo poner en grande. No sé por qué. Tengo algún... Ahí quedó como un triángulo, un rectángulo. Cerralo, dice reanular presentación. Ah, ese no lo veo, ese cartel, a ver dónde está. Está al ladito de acá escritura. lo vi, reanudar presentación. Ahí está, gracias. Mi vista es limitada. Entonces, cualquier informe técnico o una publicación científica, pero cualquier informe técnico que uno vaya a hacer, hasta lo mismo que el desarrollo de una investigación, tiene lo que hoy día se desarrolló y se llama el sistema INRID. ¿Qué es eso? Es que hay 4 partes básicas en todos los trabajos. La primera es una introducción, la segunda los materiales y métodos, la tercera los resultados y cuarto la discusión. Esto es la base de todo trabajo
y se divide así, en cualquier revista, en cualquier idioma y en cualquier lado. Esto, salvo los reviews, digamos así, cuando uno hace una revisión bibliográfica, que tiene otro formato, cuando uno quiere comunicar algún resultado, esta es la forma adecuada de hacerlo. Entonces, bueno, hay algunas cositas generales. Acá Luciana Capó, si quiere entrar, vamos a admitirla. Hay algunas cositas generales que en estos informes se describen resultados originales de investigación. La idea es difundirla en una publicación válida. ¿Qué es una publicación válida? Que tenga algún nivel de indexación que la haga importante. Obviamente hay una gran diferencia. No es lo mismo publicar en Lancet que publicar en Ciencia Veterinaria en la Universidad de La Pampa que en la revista La Chacra. Es todo distinto. Pero la primera y la segunda son válidas porque tienen evaluadores externos, un formato, un editor. La revista La Chacra, digo La Chacra, no la deben conocer, era cuando yo era joven, ¿no? Que publicaba cosas de campo. Obviamente es la revista para ti, qué sé yo. O el diario, Infobae, eso no son publicaciones científicas. Y la idea de esto, para que sea válido primaria, es que realmente, como dije antes, todo investigador pueda repetir lo que uno hizo, tanto el proceso intelectual como los materiales y métodos, y llegar a una misma conclusión. Todo trabajo tiene un título. Y el título es muy importante porque en función del título se indexa, o sea, cuando uno vaya a los buscadores científicos, van a aparecer o los va a ordenar en función de lo que el título nos orientó. Tiene que ser corto, no hay que hacer títulos largos, tampoco demasiado corto. El título tiene que más o menos expresar lo que estamos haciendo lo más corto posible, pero no demasiado. No meter palabras al cohete, acá dice superfluas, cuando estos títulos dicen estudios sobre las cabras, no, digamos estudios sobre, está de más. No usar términos generales y fijarse muy bien la sintaxis, o sea, la forma de escribir para que quede claro. Ese ejemplo que está ahí, evaluación preliminar canina de la streptomicina, está sacado de un ejemplo de la vida real. Si alguien me puede explicar qué es la evaluación preliminar canina de la streptomicina, yo lo felicito, porque no sabe si está evaluando la streptomicina, si está evaluando perros, o lo que quiere decir es que va a evaluar la streptomicina en canes. O sea, eso es lo que no se debe hacer. Tiene que ser claro, y obviamente nos lleva a abreviaturas. Un temita, el orden de los autores, o los autores. Esto es una vieja y eterna discusión. ¿Por qué? Tanto sea un trabajo científico como por ejemplo, un informe, ¿no? Un informe que uno haga en el nivel local, que tiene que tener el mismo formato. ¿Quiénes son los autores? ¿Quién va como número uno? ¿Quién va último? Cuando uno lee digamos, las definiciones de libro de estas cosas, el número uno debería ser el autor intelectual. No es forzosamente el que más trabajó, sino es el que pensó el trabajo. Ese en principio debería ser el número uno, que puede o no coincidir con el que más trabajó. ¿Quién es el último? ¿Quién cierra la lista de autores? Es la segunda pregunta. Bueno, aquí puede ser no importante, o cuando uno trabaja con grupos que tienen o tienen la tutoría o el acompañamiento intelectual o la revisión de alguien prestigioso, bueno, ese va último en la lista, no va primero. Es el último. Entonces, todo el equipo se asienta en el último, que es como el que da la bendición. Pero eso funciona si uno está trabajando si no el último es cualquiera, digamos. Pero cuando hay alguien reconocido, ese va último en la lista. En la vida universitaria, al principio todos queremos ser el primer autor, al comienzo de nuestra carrera, porque queremos ser más reconocidos y ser el autor intelectual. Y ya al final de la carrera, cuando ya tenés unos años, ya automáticamente te pones al final de la lista, porque lo que querés es que le saque provecho otro en su currículum.
Y la gran cuestión es cuántos ingresan. ¿Cuántos son autores de un informe de campo o de un trabajo científico? Los libros dicen solo los que han contribuido sustancialmente. Eso está sacado de un libro, porque la dilución perjudica a los auténticos investigadores. O sea, eso de manual. La verdad es que, en mi humilde opinión, tiene que estar todo lo que contribuyeron al trabajo. Y elimino la palabra sustancialmente. ¿Por qué? Porque llegar a publicar un trabajo o un informe requiere, sí, de que alguien lo haya pensado, de que alguien lo haya escrito, de que alguien haya hecho el análisis estadístico, y de que varios hayan ido al campo a hacer las cosas, ya sea hacer ecografía, juntar mierda, sacar sangre, lo que sea, pero no hay trabajo si no está esa gente que fue a pasar, a trabajar en el campo. Entonces, en mi humilde opinión, todos esos tienen que estar en la lista. Para los sabiondos, todos esos deberían estar en la lista de agradecimientos. A mí no me parece justo, y en realidad, si ustedes ven los trabajos que hemos publicado, pueden buscarlo en PubMed, van a ver que la mayor parte de nuestros trabajos tienen una ristra de chorizos de autores, porque la verdad es que tratamos de que nadie se sienta que colaboró y no participó del proyecto. Entonces, si es un informe del CAF, y hay que subir a la gente arriba, porque si no el enfermero que no lo pusiste y tomó la presión se enoja. Entonces no es que el primer autor es el autor intelectual y después los demás no lo ponemos porque si al final no hicieron nada. Y todos hicieron algo y el producto final existe porque muchos sumaron, el agente sanitario, en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se escribe el nombre del autor en el paper? Bueno, hay que ver cómo lo pide la revista. En algunos casos te dice que va José Luis Lavanchi y en otros casos te dicen que va Lavanchi JL. Entonces uno tiene que ver a dónde va a mandar la revista, cómo lo escribe. Si es un informe interno, digamos un documento local del CAPS, entonces se pone el nombre completo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un trabajo publicado en Sudamérica entre todos los jefes de laboratorio y algunos más, que es una comparación interlaboratorio de PCR y COPRO en América Latina. Entonces, tenemos ahí los primeros autores, y el último, ahí pusimos... y generalmente se coloca un simbolito, que ahí es el numerito, el 1, 2... y después abajo se separa, cuando son varias instituciones, sobre todo a qué institución pertenece cada una. Entonces uno puede saber, bueno, que María Isabel trabaja en Salud Pública de Chile, etc. Entonces esto suele ser la primera parte del trabajo, el título del trabajo, la lista de autores y en qué instituciones trabajan los autores. Eso es la primera hoja, normalmente de un trabajo, o incluso de lo que debería ser de un informe elaborado en salud ambiental o en un CAPS. Y después viene algo que es vital, que es el resumen. ¿Por qué es vital? La mayor parte de las veces, yo diría que el 95% de las veces, lo único que lee la gente es el resumen. Ni hablar cuando uno manda a publicar el trabajo, lo manda a una revista, lo va a recibir un editor, primero, y el editor va a decidir si vale la pena evaluar el trabajo para que entre a la revista o directamente lo rebote, sin ni siquiera leerlo todo lo demás. Y lo único que lee es el resumen. En función del resumen, muchas veces se juega el destino y la aceptación de un trabajo. Entonces, ¿qué es el resumen? Ahí lo dice clarito, versión en miniatura del artículo. O sea que tiene que tener una introducción, tiene que tener el resumen de los materiales y métodos, tiene que tener el resumen de los resultados y tiene que tener un resumen de la discusión y de las conclusiones finales del trabajo. Habitualmente son 400 palabras, 500 palabras como mucho, o sea que hay que esmerarse muchísimo para que todo el trabajo quede metido dentro de un resumen. Insisto, lo primero que se lee y muchas veces lo único que se lee. Ustedes fíjense que cuando entramos a PubMed y pedimos trabajos, lo que siempre me da es el resumen. Ese lo leo, pero si no es un open access, generalmente me quedo con lo que dice el resumen y los datos principales los saco de ahí
para mi bibliografía. Así que es muy importante que pongamos los resultados más importantes, que pongamos la conclusión más importante, porque, insisto, son 400 o 500 palabras. Se escribe en pretérito, en pasado. Nos lleva bibliografía, nos lleva tablas, y esto es muy importante porque tenemos una mala costumbre. No tiene que incluir nada que no esté en el trabajo. A veces nos disparamos, y cuando hacemos el resumen le mandamos una conclusión que no está en el trabajo, le agregamos una idea propia que no está en el trabajo, que todo lo que va en el resumen es copy-pegue de lo que está, digamos, no forzosamente copy-pegue, uno puede porque tiene que redactarlo, pero a veces es mejor hacer copy-pegue y después redactar sacando las cosas realmente más importantes. Y cuando uno lo lea, uno mismo tiene que quedar satisfecho de pensar que ese resumen más o menos representa lo que uno quiso hacer. La segunda parte es la introducción, luego del resumen. Siempre hay, digamos, cuando uno está trabajando en investigación y tiene un proyecto de investigación, ya hay muchas cosas justamente que están escritas cuando uno escribió el proyecto de investigación. Entonces, gran parte de la introducción del proyecto de investigación que vimos en la clase pasada pasa a ser parte del trabajo, mucho más corto, ¿no? En el proyecto de investigación suele ser más largo. Si es una tesis, ni hablar. En la tesis todo es, digamos, si un trabajo tiene que tener 5 páginas, una tesis tiene que tener 50, así que hay mucho más espacio para escribir en las tesis. Así que siempre el consejo es más o menos tratar de ir escribiendo a medida que, y no dejar todo para el final. Entonces la introducción tiene que definir claramente el problema, para qué hicimos esta investigación, tiene que incluir antecedentes sobre este tema, qué hicieron otros, un poquito de información del agente etiológico con el cual vamos a trabajar. Se suele empezar con una breve descripción del agente etiológico y los principales factores de riesgo, y quién ha investigado, cuáles son las técnicas diagnósticas, o sea, antecedentes que de forma tal que el lector, como dice ahí, evalúe, se pueda meter en tema, porque los lectores no siempre son especialistas en el tema. Entonces uno tiene que pensar que el que va a leer nuestro trabajo no es forzosamente alguien que sabe mucho del tema, puede ser un alumno. Generalmente la introducción termina con el objetivo del trabajo. Suele ser después de definir el problema y después de poner los antecedentes, uno puede poner lo que vamos a hacer y termina poniendo el objetivo del trabajo como último párrafo de la introducción. Principales resultados, no mucho, yo generalmente no los pongo, los principales resultados, pero uno puede poner algún parrafito vinculado a algún hallazgo, pero a veces poner resultados en la introducción nos embarra un poco la escritura, lo mismo que la conclusión, así que hay que ser muy ducho para ponerlo eso así. Y en la introducción sí tiene que haber una revisión cuidadosa de la bibliografía, o sea, cuando uno escribe la introducción, cada párrafo que uno pone lo asocia a una bibliografía. Si yo voy a decir, el Echinococcus granulosus está dividido en cepas, en 5 cepas, de las cuales la más común es la cepa ovina, y hoy día es el complejo Echinococcus granulosus insulato, automáticamente eso, que aunque lo sepan todos, yo tengo que poner la bibliografía de la cual lo saqué. Entonces, toda la información que uno pone en la introducción, toda tiene que estar basada en de dónde lo sacó. Y eso se saca colocando la bibliografía, que generalmente en el trabajo, ya lo vamos a ver, con números o con otra forma. Después viene una parte central, que son los materiales y métodos. Se escriben en pasado, esto es muy importante. Materiales y métodos es lo que yo hice, definí, analicé, va todo en pasado. Y aquí hay que tener presente que materiales y métodos es una receta de cocina. No se escribe al cohete. Entonces lo que uno tiene que describir es exactamente la receta de cocina. Si uno va a decir se hicieron ecografía, uno pondrá
Para el diagnóstico se utilizó la ultrasonografía con un ecógrafo portátil marca tal, en el cual se evaluó hígado, pulmón y todo el abdomen. O sea, uno tiene que describir la receta de cómo lo hizo para que lo pueda hacer otro, incluyendo el equipo y a veces inclusive las marcas comerciales, porque si no, no se puede repetir. Cuando se trata de técnicas diagnósticas, bueno, si es una técnica diagnóstica que se desarrolló en el trabajo, la explicamos en detalle. O sea, hay que presentar la receta de cocina, 3 mililitros de esto, más 2 mililitros de aquello, más pH tanto, etc. Ahora, cuando usamos una técnica que ya está descrita, porque ya está publicada, lo único que hicimos es utilizar, no sé, la ELISA que usa el Malbrán, simplemente pondremos el numerito de la bibliografía y pondremos según técnicas descritas y la bibliografía que apoya eso del Malbrán. El que quiera leer la técnica, que busque el trabajo. O sea, no poner cosas que ya no son necesarias. ¿Para qué publicar algo en detalle que ya está publicado? Eso hay que evitarlo porque nos alarga el trabajo. Entonces, materiales y métodos es vital. Vital en el sentido de que si uno ya sale del resumen y quiere leer el trabajo, es quizá lo primero que lee también, porque me dice lo que hizo, y me lo tiene que decir de forma tal que diga, yo voy a hacer lo mismo pero acá. Entonces yo tengo que poder hacerlo exactamente igual, con el mismo antígeno, el mismo reactivo, con la misma toma de muestras, con la misma base estadística, o sea, tiene que quedar muy claro cómo se hizo el trabajo, cómo se tomó la muestra, cómo se calculó el tamaño de la muestra, la última parte de materiales y métodos es el análisis estadístico. Para el análisis estadístico se estimó el chi cuadrado con el software EPIGAD 3.1, o sea, va bien detallado. Como dice ahí, no es una descripción de técnicas ya publicadas. O sea, lo que ya está publicado, uno pone según técnicas descritas y achica el párrafo. Especificaciones técnicas, cantidades, método de preparación, o sea, yo tengo que poder hacerlo de vuelta. Y generalmente las revistas más serias te piden incluir el nombre comercial, porque la verdad que sobre todo en laboratorio, no es lo mismo usar una marca comercial que otra. Puede haber inclusive resultados distintos. Esto en PCR pasa mucho, en los ELISA también. No es lo mismo un conjugado de tal marca que un conjugado de otra marca, y si vos lo querés repetir, al menos sabés que yo lo hice con esta marca. Yo lo hice con Coca-Cola. Si vos después lo querés hacer con Pepsi, no va a ser lo mismo. Esto es importante, el orden de presentación de los métodos. En la medida posible es cronológico. Uno tiene que pensar el trabajo, se pueden poner subtítulos, de una forma tal que uno ponga subtítulos, digamos, si uno hizo, como en estos trabajos, evaluación del programa de hidatidosis, hizo ecografía, entonces primero desarrolla cómo hizo la ecografía. Después hizo COPRELISA, cómo entonces desarrolla materiales y métodos, cómo se obtuvieron las muestras y cómo se procesó el COPRELISA. Si después se sacó sangre en las ovejas, entonces describe, entonces son todos subtítulos. Y esto va a ser importante, porque cuando vaya al paso siguiente, que es resultados, los resultados se deben presentar en el mismo orden y con los mismos subtítulos que yo puse en los métodos. Esto del orden es muy importante, porque si no el que lee el trabajo no entiende lo que uno hizo. Uno sabe lo que hizo y lo tiene en su cabeza. Lo que tiene que pensar que el que lo va a leer no lo sabe. Entonces uno tiene que ser ordenado y lo que uno describe en los métodos lo vuelve a describir no a describir, sino sigue el mismo orden cuando presente los resultados y eventualmente cuando haga la discusión del trabajo. Y el último párrafo que dice ahí no incluye resultados. Esto es vital. Es un error extraordinariamente común cuando uno, yo hoy día trabajo mucho corrigiendo trabajos ajenos, me mandan de revistas para evaluar. Los métodos es descripción de la receta de cocina. Hice. ¿Y cómo lo hice? Ningún resultado, ninguno, no hay, prohibido.
los resultados van en resultado. Entonces no se tiente uno de meter ahí, hice 500 copros, me dieron 3 positivos. No. Hice copro, listo. ¿Y cómo hice el copro? No cuántos, ni cuántos me dieron positivos. Eso va en los resultados. Métodos, solamente la receta de cocina. Y a la inversa, los resultados, que es el siguiente capítulo, no poner descripción de los métodos. Eso ya está arriba. Hay que evitar repeticiones. Y las cosas tienen que quedar bien claras. La introducción me da un marco general para entender lo que se va a hacer, y termina con el objetivo del trabajo. Entonces yo ya leo eso y sé lo que van a hacer. En los materiales y métodos me dijeron cómo lo hicieron, en detalle, y en los resultados lo que me tenés que decir son los resultados. ¿Qué son los resultados? Datos. También se escribe en pasado, encontré, ayer, me dio. Siempre va en pasado. Y son datos, sin analizarlos. Los datos van puros, sean en tablas, sean en texto. Y también pensando varias cosas. A ver si está en la siguiente para que lo entienda. Eso, sí. ¿Qué datos ponemos? Datos representativos. No traten de poner montones de datos, hasta el último dato que recogieron en el trabajo. Hay que pensar cuál es el más importante, el más representativo, para que no se pierda en la vorágine de muchísimos números el núcleo central de los resultados, que tienen que estar relacionados con el objetivo del trabajo. No incluir datos repetitivos quiere decir, cuando el resultado, los números son cortos, pocos, el promedio de edad fue tal, lo pongo en el texto, y no hago una tabla. No hay que poner datos que los ponga en el texto y luego en la tabla. Las tablas son cuando hay muchos datos, y sí puedo llevar al texto un resumen de esa tabla, no describir toda la tabla en el texto, sino en el texto poner los datos más importantes, entre paréntesis uno pondrá tabla 2, si uno quiere ver el detalle, ir a la tabla 2, y capaz que poner los totales, o el promedio total, o el número de positivos total, y si lo querés ver en detalle, como mucho ponerle el más infectado fue la gente de tal lado. Entonces, poner todos los resultados, todos los datos, tratar de no repetirlos, y también ponerlos en forma ordenada, de acuerdo a cómo hicimos los materiales y métodos. Insisto, si uno pone millones de datos, porque uno cree que con eso es mejor, en realidad embarra la cancha, embarra el trabajo y lo hace difícil de leer. Hay que tener mucho cuidado con los gráficos van bien cuando van bien. En general, en las revistas hoy día piden pocas tablas y pocos gráficos. Lo primero que se evalúa, a ver si las tablas son necesarias, si no se podían poner los poquitos datos en el texto, y los gráficos más que nada. Cuando son gráficos de tendencia, pero a veces se ponen gráficos que son complejos de leer y tablas que son complejas de leer, y esto es absolutamente contraproducente. Realmente pensar con economía y que los gráficos se lean bien. Esos gráficos circulares que tienen 5 categorías del 1% no se ven corno, o sea, hay que pensar muy bien qué gráficos realmente son claros, se entienden al verlos, son de vista fácil y son necesarios, porque si el mismo dato está en una tabla, no lo ponemos en un gráfico. Y la escala sería lo que se puede poner solamente en el texto, va en el texto, si no alcanza se hace una tabla, y nunca se hace un gráfico, salvo que sea estrictamente necesario para mostrar datos. Bueno, acá es lo que acabo de decir, realmente poner lo que hace falta en el texto y lo que, si es muy grande, en las tablas. Esto es importante, en las tablas los datos se organizan para ser leídos de arriba a abajo, no transversalmente. Entonces, en la columna número 1 quedan, por ejemplo, puse este ejemplo, la temperatura de crecimiento, y en las filas los distintos microorganismos. O sea que la tabla se pueda leer de arriba hacia abajo para que sea fácil de leer. Si uno pone tablas con muchas columnas y muchos números, la data es inentendible. Cuando hacen la tabla, traten de hacerla lo más simple posible,
y ustedes mismos mírenla y digan si es fácil de leer. Si la tabla tiene tantas columnas y subcolumnas y filas que es un quilombo, si no sirve. Esto es importante. No traten de demostrar sapiencia poniendo tablas muy complejas. Si es necesario, separan en 2 tablas para que quede más claro una tabla simple. En ese caso es mejor. Esto ya se lo dije. Tablas que puedan ser entendidas por el lector, pónganse en el lugar de que va a leer la tabla y piensen si eso lo puede entender alguien o lo entienden solamente ustedes, porque quisieron meter un montón de información en una sola tabla. Pocas palabras, son resultados, no se comenta nada, o sea que son números en los resultados. Pero hay que pensar, cuando vayamos a la discusión, que el trabajo son los resultados. Lo que hicimos, ya explicamos cómo lo hicimos en materiales y métodos, pero lo que hicimos en concreto va a los resultados. Si ahí no tenemos números, después no hay forma de sostener una discusión o de sacar conclusiones. Entonces, obviamente los resultados es una parte vital. Ya le dije, cuidado con los gráficos, tenemos una tendencia, como con Excel es fácil, a meterle gráficos. Los gráficos además, si uno los hace en color, cuando uno quiere publicar algo, es caro. Se cobra aparte. En blanco y negro es un costo, en color es otro. Entonces uno piensa cuando va a meter un gráfico, si puede ser en blanco y negro, en tonos de grises, porque es más barato, en color sale un huevo, y si realmente es necesario no se puede presentar como tabla. Pero a veces los gráficos, sobre todo de tendencia, de columnas agrupadas, pueden dar una visión simpática, simpática, clara del trabajo, entonces va bien. La última parte es la discusión. La discusión, para ser sincero, es lo más difícil de escribir. Porque la introducción uno agarra la bibliografía con la cual trabajó, va a hacer una síntesis del bicho con el cual está trabajando, más o menos lo que hizo, pone el objetivo, eso va casi de corrido. Los materiales y métodos es una receta de cocina, así que también es más o menos fácil de escribir, no es demasiado complejo, es contar lo que uno hizo con detalle, y los resultados son números, así que van bien ahí. Los resultados estadísticos, ustedes ya lo vieron, cómo se presenta un univariado, que será un valor de P, una tabla de OR, u otra cosa. Aprovecho y digo algo que yo no sé si se los dije, por las dudas. Recuerden que todas las estimaciones estadísticas, si no se lo dije, se lo repito ahora, siempre va el valor de P. Entonces, aunque le pongan, si ustedes van a leer algo, en cualquier trabajo o cualquier presentación de datos estadísticos, independientemente de cuál sea la técnica utilizada, se maneja con P más menos 0.05. O sea, eso recuérdenlo. Y en la discusión va a haber una parte final. Primero yo voy a describir un poco lo que hice, con los resultados que obtuve, tratando de explicar los resultados, no repitiendo lo que está en resultados, sino tratando de explicarlos ahora con texto y sí en términos de tratar de justificarlos, esos resultados. Y siempre es bueno, casi es una exigencia, yo para eso tuve que haber hecho una búsqueda bibliográfica, como una segunda parte de la discusión es comparar los resultados con los de otros autores. Bueno, yo encontré esta prevalencia, pero en Chubut encontraron esta otra, y puedo llegar a explicar por qué las prevalencias son distintas. Cuando digo que es lo más difícil de escribir, es porque el otro es fácil, y en esto hay que pensar. Y la tendencia es, copio los materiales y métodos, copio los resultados y le pongo alguna conclusión. Y acá hay que tratar de sacarle el jugo a lo que uno hizo, sacando conclusiones válidas y pensando algo. Uno no debe en la discusión sacar conclusiones, puede haber discusión sola o discusión y conclusiones separadas, o la discusión sola termina en la conclusión. No traten de que el trabajo diga lo que el trabajo no demostró. A veces queremos hacer una generalización y pensamos que descubrimos la pólvora y que con esto ganamos el Nobel y que con esto
lo generalizamos para toda la provincia. Hay que ser humildes en esto. Entonces, la conclusión tiene que estar basada en los resultados que obtuvimos. Uno no puede poner conclusiones que no están en los resultados, imaginando que en realidad se pudo. Esto es un error muy común, donde tratamos de que el trabajo diga lo que no se logró. Lo que el trabajo en realidad no demostró. Piensa en los resultados, que es lo que se demuestra. Y eso es lo que se llega, lo que uno va a describir en la conclusión. Como mucho uno terminará diciendo estos resultados podrían en una segunda discusión tratar de ver si se extrapolan, o sea, ya lo mandamos a un futuro, a demostrarlo más adelante. Pero no le hagamos decir lo que no diga. Exponer las conclusiones con aplicaciones, ¿para qué sirve lo que hicimos? Resumir las pruebas que respaldan cada conclusión, breve resumen del trabajo. O sea, hay muchas cosas que uno puede medio ir mechando ahí para que le quede una conclusión de un par de páginas clara y que no sea una mera repetición de los resultados. Insisto, ese punto de abajo no pretende extrapolar las conclusiones más allá del trabajo, ¿no? Se mande con esto, se demuestra que no sé, es un error absolutamente común. Y para terminar, lo más aburrido y donde más les cuesta a todo el mundo, que es la forma de presentar la bibliografía, o sea, las referencias. Cada revista a la cual queremos mandarle, cada tesis en un sistema, tiene un sistema propio de forma de presentar las referencias. Entonces, la primera idea que se me da por decirles es, si van a mandar a una revista, sea Lancet o a la de Ciencia Veterinaria de La Pampa, si para darle dos extremos de revistas que tienen instrucciones y tienen referatos y qué sé yo, una será más difícil y más exigente, porque obviamente hay mucha gente que quiere publicar en Lancet, entonces uno tiene realmente que tener algo de mucho peso para que le acepten la publicación. En cambio, Ciencia Veterinaria necesita trabajos para llenar sus páginas y acepta cosas más locales que jamás serían aceptadas. Voy a ponerle dos extremos, y en el medio hay muchas otras. Entonces, los sistemas más usados, que si uno lee las instrucciones para el autor, son el de nombre y año, nombre del autor y el año, que es el sistema de Harvard, el numérico alfabético, que ahora les voy a mostrar ahora un ejemplo, en el cual el autor que empieza con A se le pone ese número 1, y otro por orden de mención, que es el más horrible, después le puedo decir por qué, que es la bibliografía que citan primero es el número 1, la que citan después es el número 2. Cuando uno escribe borradores, mi consejo es escriban siempre el primer borrador trabajando con nombre y año, porque así ya les va quedando qué cita están utilizando y después lo cambian al sistema de la revista, porque si uno arranca con el orden de mención y después consigue un nuevo trabajo y lo quiere incluir en un párrafo anterior, se le cambia todo el orden que tenía para abajo. Entonces es una porquería. Lo más fácil es arrancar el borrador, para mí, sobre gusto no discutan, poniendo, cuando uno puso en la introducción esa que yo le decía Didatidosi, ponen Michael Gemmel 2014. Después al final, de acuerdo a la revista que lo vayan a mandar, lo dejan así o lo transforman. Hay software que hacen esto, yo no lo sé manejar, lo traté de aprender a manejar, nunca pude, pero gente joven puede llegar a aprender a manejar. Esto es una porquería, digo, es una porquería lo más difícil. Esto, ¿por qué? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la revista Medicina de Buenos Aires, es una de las mejores publicaciones argentinas, esta está indexada en PubMed, entonces tiene un título, tiene resumen, y ahí tenemos la bibliografía. La forma de presentar la bibliografía es siempre, primero los autores. Muchas revistas uno puede poner todas las listas de autores, en otros te piden hasta 5, entonces después del quinto pones et al y eliminás a todos los demás, lo borrás y tiene un sistema. Fíjense que acá dice Suárez Reyes A, coma.
Villegas, Valverde, C, punto. ¿Por qué punto? Porque es el último autor. Y después de eso viene el nombre del trabajo científico, otro punto, la revista en la cual está publicado, año, número y las páginas. Y fíjense que acá hay un guión, y acá hay un 2 puntos, y acá hay una coma. ¿Qué quiere decir? Que toda la bibliografía que voy a mandar a esta revista va igual. No puede haber en la A un punto y coma, no puede haber un punto después del 2020, no puede haber un 2 puntos acá. Esta va así. Es laborioso fijarse esto, pero uno tiene que, una vez que tiene el sistema con el cual va a trabajar, asegurarse de que todos los trabajos estén igual. Esto es lo primero que uno revisa como evaluador, a ver cómo pusieron la bibliografía. Si está de acuerdo a lo que pide la revista y si todos los trabajos están escritos. Porque hay otro, ahora lo vamos a ver, que después de Suárez Reyes viene una coma y después de la A un punto y una coma. Ese es otro modelo. Conclusión. Toda la bibliografía en nuestro trabajo tiene que estar de acuerdo a como lo pide medicina. Un consejo para facilitar esto, yo siempre lo hago así, más allá de leer las recomendaciones al autor que están en la página web de las revistas, trato de conseguir un paper ya publicado en esa revista. Entonces ya veo que el título va en mayúsculas hacia la izquierda, veo que, bueno, cómo está publicado. Entonces trato de utilizar ya el mismo formato, pues entonces cuando se lo mando para que lo evalúen, el editor dice, bueno, este se tomó la molestia de presentarlo en una forma correcta. En algunos va bibliografía, en otros va referencia, en algunos va en minúscula, en otros va en mayúscula. Tratar de ver todos esos detalles que le pueden parecer pavotes insoportables, porque la suerte del trabajo va a depender de eso. Y si yo veo un trabajo que viene una coma, un punto, y el siguiente trabajo, el IX, viene un punto y coma, sale para atrás el trabajo. Y lo primero que se le dice al autor es, por favor, ajuste la bibliografía al texto. En muchas revistas el nombre de la revista va en itálica o en cursiva. Obviamente los nombres de los bichos, Echinococcus granulosus, va siempre en cursiva, en itálica, no se olviden nunca de eso. Si algo que suena horrible o se ve horrible cuando escriben un nombre científico de un agente etiológico y no está en cursiva. Queda, pega mal, diría la canción. Esta es otra revista, Acta Trópica. Fíjense ahí, Echinococcus granulosus, puesto en cursiva, como tiene que estar. El resumen y la referencia. Este es el otro extremo, es el otro sistema que yo le decía. Entonces, el primer autor, coma. Después de la inicial, punto y coma. Coma, punto y coma. Y acepta un montón de autores. Esta va el año antes el año antes digamos, del título. En otros va al final, en esta va ahí. Acá en lugar de 2 puntos le pone una coma. Fíjense que es lo mismo pero es distinto. Entonces uno tiene que revisar muy bien esto y asegurarse de que está siempre la coma, el punto, es muy hincha pelota. Insisto, hay software, si alguno es moderno y lo quiere manejar, se bajan y uno le pone la revista a la cual lo quiere mandar y más o menos ajusta la bibliografía a ese criterio. Es muy laborioso. Pero si es un informe técnico interno, también es bueno, hacerlo así de prolijo. Queda feo todas las cosas distintas en la bibliografía. Es como, ustedes siempre piensan que las cosas tienen que ser visualmente correctas, prolijas, con separaciones entre párrafos. Uno está más proclive a leer cuando las cosas están así. Pero en las referencias es muy importante esto. Insisto, yo he corregido muchas tesis, he corregido bastantes trabajos, y cuando entras a corregir la bibliografía es una pelea con el tesista,
porque te la manda y le cita mal la bibliografía. Dice, no, ¿cómo? Yo la revisé. Fíjate que la bibliografía número 3 está mal puesta. ¿Y qué? Le faltan las comas, qué sé yo. Ustedes dirán, qué pelotudez, perdón de la palabra, pero esto es como es de esa forma. Los libros tienen su forma de presentación y cuando uno cita páginas web también tienen una forma de presentación. Insisto, o leen instrucciones a los autores, o lo ideal es conseguir un trabajo y tratar de hacerlo lo más posible. Esta es otra, en la anterior, perdón, voy a volver a la anterior. En esta va por orden alfabético, ¿ven lo que yo le decía? Arranca con la A. En esta otra, el número 1, en esta va por orden alfabético también. Uno ordena por primero abad, después actos. No sé si puse de la otra, a ver, no. Ninguna puse. En esta, fíjense que el primero es Suárez Reyes, y ese es el que se cita en primer lugar. En este caso va 1 Suárez Reyes, Dol y X. Quiere decir que el numerito 1 está en el párrafo 1, y este es el primer trabajo que yo cito en la bibliografía. En este caso va por apellido, y en este caso se enumera también con números en el orden, son 3 sistemas, y después cada uno tiene su forma de punto y coma. Es bastante aburrido, pero hay que tomarse el tiempito para hacerlo bien. Para terminar, hay una relación, obviamente ya se habrán dado cuenta, entre los proyectos de investigación que vimos la pasada y la publicación científica. Los proyectos de investigación tienen un resumen, la publicación científica también tiene un resumen, la diferencia que acá hay resultados. Se incorporan al resumen resultados que en el proyecto de investigación no estaban porque obviamente es anterior a que se haga. El marco teórico del proyecto de investigación se transforma en la introducción del trabajo científico, mucho más corto por lo general, y parte del marco teórico puede ir a la discusión, sobre todo cuando hacemos comparaciones con los resultados de otros autores. La metodología que pusimos en el proyecto de investigación se transforma en materiales y métodos. Los resultados, perdón, acá hay un error de corrimiento, acá no hay resultados en el proyecto de investigación. Perdón, hay resultados esperados, no, está bien. Nosotros hacemos una mención a los resultados esperados en el proyecto de investigación. Acá ya tenemos resultados concretos y aparece la discusión que en el proyecto de investigación no lo teníamos. La bibliografía va a ser la misma. Entonces, cuando estamos haciendo el proyecto de investigación, ya estamos armando la bibliografía para la publicación científica que va a venir al final. Y para terminar, ¿qué les quiero decir acá? ¿A dónde se manda una revista? Como les dije, hay revistas muy prestigiosas que es muy difícil publicar, Lancet, los Neglected, otras que están en el nivel 2, Veterinary Parasitology, Medicina de Buenos Aires. Algunas están solamente en Cielo, porque son revistas regionales, generalmente en español. Bueno, ¿cómo decidimos el cual? Uno tiene que tener el criterio de decir esto que tengo acá, la verdad que esto es un bombazo, hicimos un trabajo súper original, con un buen N, los resultados son totalmente novedosos, metieron el Lancet, o en el New England Journal, o el PLOS Neglected, o la revista de Oxford. Nosotros hemos publicado en PLOS, en Oxford, nunca en Lancet, pero bueno, mandamos un par de trabajos ahí cuando eran trabajos de la primera vez que se usó la vacuna de latidosis en el mundo, o sea, uno no tiene algún material realmente novedoso. En otros casos, como medicina, que le hemos puesto algún trabajo ahí en la base de datos, son generalmente informes locales, desarrollos locales, donde no hay tanta revolución en lo que uno presenta, pero tienen buena indexación. Y otros casos, está Ciencia Veterinaria, por ejemplo, la revista de veterinaria de la Universidad de Buenos Aires o la de La Plata, donde bueno, es más fácil mandar y tienen más tendencia a recibirlos. Obviamente, cuando uno manda a esas de primer orden, hoy día todas esas revistas son en inglés, las indexadas localmente, la mayor parte, como Medicina y la Revista Argentina de Microbiología, etcétera, solamente ya aceptan trabajos en inglés. Esto es un problema, porque conseguir buenos traductores es difícil y es caro.
y ni hablar si uno le quiere mandar a una revista del exterior, lo primero que te dicen es haga revisar el inglés por un parlante. Entonces hay que pensar que uno tiene que elegir muy bien a la revista a la cual lo va a mandar, recordar que la va a recibir un revisor que lo primero que va a leer es el resumen, para decidir si vale la pena que pase a los árbitros de esa revista. Todas las revistas indexadas tienen 2 o 3 reviews que le llamamos, o revisores, a los cuales si el editor lo aceptó, porque está de acuerdo con las características de la revista, con el tipo de material y le parece interesante, pasa a los revisores. Generalmente cuando hoy día casi todas las revistas se mandan en plataforma, o sea, se manda con una plataforma web, te piden que sugieras árbitros. No quiere decir que los árbitros que vos sugerís son los que van a pedir, pero uno siempre trata de poner ahí algún amigo, ¿no? O si no es amigo, que sea conocido por lo menos, para que sea piadoso cuando va a leer el trabajo. Yo hoy día corrijo bastante, me es bastante divertido hacer eso. En cambio, cuando mandás trabajos y te agarran los revisores, es muy triste porque te lo devuelven con muchas críticas, pero muchas veces, si los árbitros son buenos, las críticas y las solicitudes de cambio ayudan muchísimo a mejorar el trabajo. Yo siempre cuento que cuando empecé a escribir, mis primeros trabajos los hacía con Varela Díaz, que estaba en el Centro Panamericano de Zoonosis, y él me decía, bueno, vos escribís, yo lo corrijo. Y era por carta en esa época, y después él me devolvía el paper todo tachado, con comentarios irónicos, y después me llamaba por teléfono a preguntar si yo me había enojado. Escribir es una costumbre, hay que acostumbrarse a escribir, desde informes locales a publicaciones donde la experiencia que uno hace pueda ser enviada y compartida con otros, es una satisfacción. Y uno se va a encontrar con que manda un trabajo y se puede encontrar que le dicen totalmente rechazado sin leerlo. En otros casos le ponen cambios mayores, en otros cambios menores. De entrada aceptado, yo creo que nunca me aceptaron un trabajo de entrada. Vienen con cambios mayores o cambios menores y vienen con el informe del revisor que te dice, fíjese que el párrafo 1 no se entiende, cámbielo, tal resultado está mal, en esta tabla se equivocó en las cuentas. Hay, digamos, de acuerdo a la calidad del revisor, y la verdad que muchas veces, más allá de que a uno le moleste, tener un buen revisor ayuda muchísimo a que el trabajo al final quede mejor, y a veces uno dice, la verdad que tiene razón, qué boludo, cómo no me di cuenta antes. Así que eso es muy importante. Y ahí le puse en costo. Cada vez más todas las revistas cobran, todavía hay algunas que no cobran, pero cada vez hasta Medicina de Buenos Aires cobra hoy día, la revista argentina de microbiología, por decir algunas que están en PubMed, cobran. Todavía quedan algunas gratis, y algunas que son gratis ofrecen el Open Access, y ahí sí cobran. O sea, por ejemplo, Veterinary Parasitology, que hemos publicado muchas veces, la presentación normal, que hace que va a salir el resumen en PubMed, pero el acceso al trabajo no está, o sea, tienen que conseguirlo de otra forma, o Open Access, que son esos que yo les dije que en PubMed aparecen como free y uno baja el trabajo completo. Hoy día esto se está generalizando, pero se cobra, es caro el Open Access. La ventaja que tiene es que nos aseguramos que la gente lo va a poder leer. Entonces, enviar a revistas que tienen esta opción de Open Access siempre es bueno. Muchas de las que están en cielo generalmente son Open Access y gratuitas, la mayor parte de las que están ahí. En cambio, en PubMed cada vez es más difícil publicar gratis. Y ya está. Dejar de compartir. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto, que dicen, o si no, callen para lo que... No me acuerdo si lo puse a grabar esto yo. Sí, lo pusiste a grabar. Menos mal. Vamos a detener.